Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pueden sentarse, hermanos. La justicia y la misericordia de Dios. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. La justicia y la misericordia de Dios. Cuando estudiamos la persona de Dios en las Escrituras, nos encontramos con algunas características de su persona que podrían conducirnos al error. De entre esos muchos asuntos un poco difíciles o complicados que encontramos en la persona de nuestro Dios, se encuentran dos que justamente hemos mencionado hoy: su justicia y su misericordia. ¿Por qué decimos que a veces estos dos conceptos se vuelven complicados? Porque cuando afirmamos que Él es justo, estamos afirmando que si pecamos, Él no ignorará nuestro pecado. Es decir, Dios no mira nuestro pecado. Más que mirar nuestro pecado, reclama justicia ante nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, afirmamos que Dios es misericordioso. Y aquí comienzan los problemas. Aquí comienzan las confusiones y aquí comienzan las dificultades. Las dos cosas son ciertas. Dios es justo y por lo tanto mira y reclama el pecado de su pueblo. Pero también es misericordioso. Es decir, su corazón está lleno de misericordia por el pecador. Este último elemento, hermanos, podría llevarnos al error de pensar que aunque pequemos, pues al fin y al cabo Dios es misericordioso y Él nos va a perdonar. Nosotros decimos: Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, así que no se preocupe, hermano. Si peca, pues ya pecó y no se preocupe, Dios es bueno y le va a perdonar. Pero si pensamos de esa manera, estaríamos afirmando también que la justicia de Dios quedará burlada, que la justicia de Dios no se va a cumplir, que el Dios justo ignorará nuestro pecado, lo cual dice la Escritura que no es así. Entonces, obviamente hay un problema aquí, hermanos. ¿Cómo se relacionan en la Escritura estos dos elementos de la persona de nuestro Dios? Su justicia y su misericordia. ¿Cómo podemos integrar estas dos cosas sin que se deforme su esencia, su sustancia, su verdad eterna? Este pasaje que hemos leído nos muestra, hermanos, dos momentos en la vida del rey David. En primer lugar, nos muestra su pecado y cómo Dios reclamó justicia por su pecado. Y en segundo lugar, nos muestra la misericordia de Dios. Nos muestra cómo David mismo buscó la misericordia de Jehová. Veamos qué es lo que nos muestra este pasaje que hemos leído. En primer lugar, nos muestra el pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? Censar al pueblo, es decir, contarlo. El censo, hermanos, era una medida muy práctica
entre todos los reyes en aquellos tiempos. Es más, el censo sigue siendo una medida muy conocida para todos los gobiernos del mundo en estos tiempos. Creo que aquí, el año pasado se hizo un censo, ¿verdad? El censo es una cosa muy común entre los gobiernos hoy en día y era común entre los reyes en los días de David. Los propósitos siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. ¿Qué quería saber el censo que hacía David? Quería saber cuántos hombres tenía en edad suficiente para sacar espada y luchar por Israel en caso de que fueran atacados por alguno de sus enemigos. Y en segundo lugar, quería saber cuántos habían entrado ya en una edad productiva para comenzar a cobrarles los impuestos. Dos cosas que lógicamente le interesan a cualquier gobierno y a cualquier estado. En la Escritura, hermanos, nosotros leemos que siglos antes Moisés había hecho un censo. Y no había habido ningún problema. Y no había existido pecado en el censo de Moisés. ¿Por qué Moisés no cometió pecado al censar el pueblo? Porque aquel censo fue ordenado por Jehová. Porque Jehová le dijo a Moisés que contara al pueblo. En Éxodo 30 y verso 12, el Señor le mandó que él contara al pueblo para saber cuántos eran. Con los mismos propósitos quizás, pero por orden de Jehová. Sin embargo, en esta ocasión, hermanos, ustedes leyeron en el verso 1 que dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. Quiere decir, hermanos, que el origen de este censo era pecaminoso. No sabemos de qué manera el enemigo incitó. Incitar no quiere decir obligar. Incitar no quiere decir exigir. Incitar quiere decir, hermanos, impulsar de alguna manera a hacer algo. En este caso, el enemigo, hermanos, quizás puso en la mente de David temores acerca de sus enemigos, temores acerca de alguna guerra futura. Y allí en su corazón, hermanos, le susurró palabras terribles, diciéndole: tienes que saber con cuántos hombres cuenta, censa al pueblo. Quiere decir, hermanos, que en este caso, este censo no fue por voluntad de Jehová, sino por la voluntad de David. Aclaremos una cosa. No es que el diablo sea el culpable. Igual que nosotros hoy en día por todo le echamos la culpa al diablo. Y todo lo malo que nosotros hacemos, decimos: el diablo metió su cola, hermano. Pero a veces el diablo ni tiene nada que ver. Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que tomamos decisiones. Y en este caso, el rey David tomó la decisión y aquel pecado fue cometido. Es más, hermanos, nosotros nos damos cuenta en el verso 3 que Joab, su general del ejército, le dice: Señor, ¿para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Fíjense en las palabras de Joab, el general del ejército de David. Le dice: David, ¿para qué cuentas cuántos hombres tenemos si todos estos hombres son tus siervos y todos están dispuestos a pelear por ti? ¿Para qué los quieres contar, provocando que esto sea pecado para Israel? Pero dice claramente el siguiente versículo: pero la voz del rey pudo más que la de Joab y se contó al pueblo. Cualquiera que haya sido la intención de David al censar al pueblo, hermanos, contrariaba la voluntad de Jehová. Y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Si su intención era recolectar los impuestos o asegurarse de qué tan grande era su ejército, ambas cosas eran pecado por cuanto se apartaban de la voluntad de Dios. Dios había prohibido censar al pueblo por una razón, porque no quería que el pueblo confiara más en su ejército que en su Dios. Esta era la razón por la cual Jehová no quería que los reyes censaran al pueblo.
Quería que le enseñaran al pueblo a confiar en su Dios. Quería que ante todo el pueblo de Israel supiera que su Dios estaba con ellos y que cualquier enemigo que viniera sobre ellos, fuera el que fuera, sería derrotado por el brazo extendido de Jehová de los ejércitos. Por esto no quería que hicieran censo. Quiere decir entonces, hermanos, que una vez que el pecado de David se cometió, la justicia de Dios reclamó su pecado y las consecuencias tendrían que llegar. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque nos hace preguntarnos, ¿hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida o hacemos la nuestra? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra vida? Tenemos entre nosotros, hermanos, un dicho muy común: que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Pero parece, hermanos, que muchas veces, al mismo tiempo que pronunciamos con nuestros labios estas palabras ante alguna situación complicada en la vida, mientras decimos que se haga la voluntad de Dios, en nuestro corazón decimos, pero si puedo hacer la mía, mejor. Que se haga la voluntad de Dios, pero si puedo hacer lo que yo quiero, mejor todavía. Nuestro corazón nos puede engañar, nos puede incitar, como fue incitado el corazón de David. Incitar quiere decir, hermanos, promover. Incitar quiere decir impulsar a hacer algo. El enemigo es astuto. El enemigo, hermanos, es más astuto, dice la Escritura, que todas las fieras del campo, le dice a la primera pareja allá en Génesis, cuando estaban a punto de caer en el pecado original. El enemigo es astuto y nos puede incitar a hacer algo en contra de la voluntad de nuestro Dios. Nuestro corazón nos puede engañar. La Escritura misma dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Con estas palabras el salmista estaba diciendo, verdaderamente nuestro corazón nos puede engañar en muchas situaciones y en muchas circunstancias. Nos puede incitar a hacer algo que no agrada a Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Vivir como Dios quiere y no como a nosotros nos gusta. Por lo tanto, esta es una pregunta importante para contestar. Hacer la voluntad de Dios significa respetar y obedecer sus mandatos, sin pretextos, sin buscarle salidas a las demandas de la palabra de Dios para nuestra vida. Hay que reconocer que Él nos llama a servirle a Él y a nuestro prójimo como uno de los principales propósitos en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios entonces, hermanos, es asunto de actitud, de disposición del corazón a exaltarle a Él y no a nosotros mismos. Esto es algo que nosotros debemos de recordar. Se cuenta, hermanos, la historia de una mujer que estaba afectada de una enfermedad terminal. Una enfermedad, hermanos, frente a la cual la ciencia ya nada podía hacer. Llegó un pastor, un ministro a orar por ella. Pero antes de orar por ella, este hombre le dijo a esta mujer, dígame una cosa, antes de orar, ¿usted quiere morir o quiere vivir? Quizá, hermanos, él estaba tratando de motivar su fe. Quizás él estaba tratando de animarla a que orara con fe para que el Señor la sanara. De manera que le hizo esta pregunta, dígame con sinceridad, ¿quiere usted morir o quiere vivir? Y ella le respondió que se haga la voluntad de Dios. El visitante entonces insistió y le volvió a preguntar, pero dígame usted, si el Señor estuviera aquí y dejara en sus manos la decisión de vivir o morir, si el Señor le dijera, dime lo que quieres, vivir o morir, ¿qué le contestaría a usted? Este ministro estaba insistiendo en que ella tuviera disposición a la vida y la mujer le dijo, si él viniera
y me dejara a mí la elección, yo le diría que se haga tu voluntad. Con esto ella le reafirmó que no había nada mejor para ella que hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo tremendo, hermano, porque esta mujer estaba diciendo o estaba anticipando aquellas palabras tan conocidas del apóstol Pablo en Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esta era una confianza, hermano, grande en esta mujer. Ella estaba segura de que hacer la voluntad de Dios era lo mejor que podía hacer en su vida. Y esto es algo que nosotros debemos de recordar. Hacer la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Si David hubiera hecho la voluntad de Dios, no hubiera habido ningún problema. Él hubiera seguido gozando de la bendición y el cuidado de Dios, pero ahora él se había apartado de la voluntad de Dios y tenía que enfrentar el juicio de Dios. Lo segundo entonces que nos muestra este pasaje es la misericordia de Dios. Según la ley, hermanos, el que quebrantaba el mandato de Dios debía morir. De manera que para David la pena, según la ley de Moisés, era la muerte. Pero Jehová, si ustedes siguen leyendo el pasaje, envió a un profeta a la ciudad de Gad, en donde estaba David, para que le propusiera 3 alternativas que implicaban perdonarle la vida. Pero fijémonos bien, no implicaba, hermanos, que Dios no iba a reclamar su justicia. Dios reclamaba la justicia ante el pecado, pero le dio 3 alternativas. Ustedes la pueden leer ahí en el verso 12. Escoge para ti, le dice el profeta, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Le da 3 alternativas a elegir a David. Pero aquí hay una verdad muy importante, hermanos, en la que debemos detenernos antes. La misericordia de Dios solo llega para el que reconoce su pecado. En el verso 7, David reconoció su pecado. Ahí en el verso 7 dice: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Fíjense bien que David, hermanos, reconoce su falta, reconoce su pecado. David se reconoce culpable de iniquidad, lo cual significa una maldad o una injusticia muy grande. Él no trata de hacer, hermanos, parecer su pecado como algo sencillo. Él no le dice al Señor: Señor, pero mi intención era buena. Señor, pero yo lo que quería era glorificarte. Yo lo que quería era proteger a tu pueblo. Él no minimiza su falta. Al contrario, la reconoce en toda su plenitud. Y le dice con toda franqueza: Señor, he pecado grandemente. He cometido una gran falta. He cometido un pecado enorme. No trata, hermanos, de ver pequeña su falta, sino que la reconoce en toda su plenitud. Jehová entonces, hermanos, demuestra que su misericordia es grande, pero aquí está el punto en el que queremos hacer énfasis. La misericordia de Dios es grande, pero es grande para todo pecador que reconoce su pecado. Ningún pecador va a esperar misericordia de Dios si no reconoce que ha pecado, si no reconoce que ha cometido una falta. Pero nosotros a veces, hermanos, cometemos una falta y queremos hacerla pequeña. Y decimos: pero mis intenciones eran buenas, pero yo no quería hacerlo, pero yo no tenía, pero yo no sabía. David, hermanos, dice: he pecado, he hecho locamente. Perdí la razón, actué como un loco
al hacer esas cosas. Reconoce la plenitud de su pecado. En este punto, hermanos, es donde nosotros nos podemos equivocar. Podemos pensar que la bondad de Dios va a llegar a nuestra vida simplemente porque Él es bueno. Y como dijimos antes, cuando pensamos de esa manera, decimos, usted peque, hermano, porque Dios es bueno. No se preocupe. Usted, hermano, goce, porque el Señor es bueno y Él es misericordioso. Pero esta historia nos dice, hermanos, que la verdad es otra. El que alcanza misericordia es aquel que reconoce que ha pecado. Si no se acepta la culpa, si no se asume la responsabilidad de lo que se ha hecho, no esperemos la misericordia de Dios. No se alcanza la misericordia si no reconocemos nuestro pecado delante de los hombres, pero principalmente delante de Dios. Muchas veces nosotros reconocemos nuestro pecado delante de los hombres, incluso lo confesamos, pero no lo reconocemos delante de Dios. Y el pecado se comete primeramente en contra de Dios. Dios es el mayor ofendido y por lo tanto es a Él a quien hemos de venir reconociendo nuestro pecado ante cualquier otra persona. Es bueno confesar la ofensa que hayamos hecho a un hermano, al prójimo, pero si queremos misericordia, el prójimo no nos va a hacer misericordia. Entendamos esto, hermanos. David lo sabía bien. En el verso 13, David le contesta al Señor ante las tres opciones que le ha dado. Y en el verso 13 le dice, ruego yo caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Por qué le dice David eso? Porque David sabe que el ser humano no tiene misericordia. Él iba a venir entre sus enemigos y lo iban a destrozar, iban a acabar con él, iban a terminar con él. Pero si venía delante de Jehová y confesaba su pecado, podía encontrar misericordia, porque las misericordias de Dios son muchas en extremo, dice él. Ciertamente, hermanos, es bueno confesar nuestras faltas delante de nuestro prójimo cuando las hemos cometido, pero no esperemos de él misericordia. Quien nos va a hacer misericordia se llama Jesús de Nazaret. Él es el Dios de la misericordia. Él es el que va a escuchar nuestra confesión y al mismo tiempo que nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos va a amar intensamente. El rey sabía bien esto y por eso le ruega al profeta que le ha enviado Jehová que le permita caer en manos de Jehová. Ante las tres opciones que me ha ofrecido, le dice él, quiero que Jehová sea el que me haga juicio, porque Él tiene misericordia en su corazón para el pecador. Hermanos, este pasaje nos indica a nosotros que el pecado, varias cosas para concluir. Primera, el pecado siempre tiene consecuencias. Pero si confesamos a Dios y nos arrepentimos delante de Él, Él nos hará misericordia. Las consecuencias no serán tan severas porque Él nos ama. Pero cuidado, porque el pecado siempre trae consecuencias. Dios es justo y por lo tanto reclamará nuestro pecado. Pero si confesamos a Él nuestras faltas, Él es misericordioso y mientras confesamos nuestro pecado, Él nos va a amar profundamente y sabrá hacernos misericordia en medio de nuestro dolor. Confiemos en el Señor, no hay contradicción en Él. Él es justo y es misericordioso. Gocemos de nuestro Dios, de su bondad, de su amor, de su misericordia, pero no olvidemos que Él es justo. Vamos a orar.